más? ¿Sí quiere más? Ok, Juan capítulo 20, verso 1 en adelante, por favor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¿De dónde? Del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, ¿qué dice? ¿Dónde le han puesto? Escuche, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Escuche, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. ¿Aló? ¿Vio los lienzos dónde? Puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ve al verso 9. Escuche. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase. ¿De dónde? De los muertos. Cierre un momento sus ojos, por favor. Padre, te pedimos nos hables en esta hermosa tarde o mañana, Señor. Enséñanos el perfecto y buen consejo de tu palabra. No queremos ser ajenos, Señor amado, a lo que tú hablas, sino entendidos, diestros para la batalla. Un pueblo, Señor, que camine en tu resurrección. Un pueblo, Señor, diferente. Un pueblo, Señor, en gloria, en poder, en victoria. Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Y tu iglesia dice: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, habla, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ve al verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura. Escuche, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario. Vea, no habían entendido la escritura que era necesario que. Escuche, esa es la parte. Yo quiero que todos pongan atención, por favor. Esa es la parte importante y medular tal vez del mensaje, porque quiero que entienda algo. Dice que los discípulos no habían entendido la escritura que era necesario que el maestro, que el rabí, que Jesucristo aconteciera que resucitase. Y yo no quiero, hermanos, que ahí medio malentienda lo que le quiero comentar. Pero la vida de Jesús, la comisión de Jesús en la tierra, sin resurrección, hubiera quedado incompleta. Entiéndalo. El nacimiento, la entrada virginal, la entrada de Jesús a esta tierra por el vientre de una mujer, y el fin de la carrera de Jesús en esta tierra, que fue a la cruz del Calvario, hermanos, y la resurrección, es una obra completa. Diga completa. Sin resurrección
no sería la obra de Cristo completa. Y para mí es muy importante, hermanos, que podamos entender que es de vital importancia que la iglesia viva también en el camino de la resurrección. Vuelvo a decirte esto y espero que me lo entiendas. Si Jesús solamente hubiera llegado a la culminación de la cruz, al consumado es, y no hubiera resucitado, su obra hubiera sido incompleta. No me entendió. Si Jesús hubiera llegado solamente al hecho de consumado es en la cruz del Calvario y no hubiera resucitado, su obra, su comisión, su tarea hubiera quedado incompleta. Lo mismo para la iglesia. Si la iglesia solamente se adapta y limita su entendimiento a la cruz, su obra está incompleta. Tampoco entendieron. Hoy es bueno que se predique de la cruz. Diga, la cruz es poder. Diga, la cruz es poder. Es bueno la cruz. En la cruz se nos habla de la salvación. Amén. En la cruz se nos habla de que termina, hermanos, la etapa de la maldición y empieza una etapa de bendición. En la cruz hay un cambio de estatus. En la cruz, hermanos, puede decir Cristo y podemos decir nosotros, consumado es. Amén. Pero en su resurrección entramos al poder de lo sobrenatural y a la esfera sobrenatural y comenzamos a caminar en el reino sobrenatural. Porque la resurrección es un hecho sobrenatural. La grande pregunta: ¿Jesucristo fue el único crucificado? Pregunto, ¿Jesucristo fue el único crucificado? Vemos ahí el hecho que había tres, de por lo menos ahí había tres. Y si nos vamos a la historia, los romanos tenían por costumbre crucificar a la gente. Amén. Entonces, ¿Jesucristo fue el único crucificado? No. Lo que hace glorioso y lo que provoca el efecto de reino y lo que provoca, ahora voy a usar esa palabra, la extravagancia en el ministerio de Cristo es la resurrección. Porque es ahí, hermanos, donde culmina toda la tarea. ¿Y sabe cuál es el peligro que he estado yo notando? Y para mí es preocupante que años con años, Semana Santa, Domingo de Resurrección, desgraciadamente se nos comparte un evangelio de tradición. Y ese es el gran peligro, que se nos ha estado enseñando la resurrección como una tradición y no como un hecho glorioso. La iglesia no tiene que quedarse estacionada en la crucifixión, sino tiene que pasar al hecho de la resurrección. La iglesia tiene que caminar como una iglesia viva aquí en la tierra, declarando el reino de Dios aquí. ¡Aleluya! Hoy en muchos lugares se habla del Cristo resucitado, se habla de la resurrección. No es, hermanos, el hecho medular solamente, o el hecho de predicar la resurrección como un hecho histórico, como una tradición, como, ay, hermanos, oye, a ver, los de este lado, ¿cuántos saben que Jesús resucitó? ¿Cuántos saben que el Maestro resucitó? Que la tumba está vacía. Y muchos pueden declararlo, y es más, podemos salir y hablar con cualquier persona, tal vez común, y nos pueda decir: yo sé que resucitó. Pero si algo sucede, es lo que dice el verso 9 de Juan capítulo 20, porque aún no habían entendido la escritura. Muchos saben que el Maestro resucitó, pero no se les ha revelado. No lo han entendido, el poder de lo sobrenatural que provocó la resurrección de Cristo. Vuelvo a decirte, muchos hombres fueron crucificados, pero la grande diferencia de mi Cristo es que mi Cristo resucitó. Mi Cristo terminó su obra completa aquí en la tierra, y eso provoca poder. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero la iglesia tiene que entender. No podemos caminar solamente hablando y no viviendo. La iglesia tiene que hablar y tiene que vivir. Amén. No solamente bla, 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 sino hechos. Es más, dile a tu hermano que está a la par: se acabó el bla, bla, bla. Dile.
Sea obediente. Vuelva, mire, dígale otra vez: se acabó el bla bla bla. En esta iglesia se acabó ya el bla bla bla. Esta iglesia va a comenzar con hechos de resurrección. Esta iglesia va a comenzar con hechos sobrenaturales. Esta iglesia va a comenzar a dimensionar su fe diferente. ¡Aleluya! Vaya a Colosenses capítulo 3 verso 1, por favor. Colosenses capítulo 3 verso 1. Escuche cómo dice aquí la palabra de Dios en el libro de Colosenses, algo poderoso. Y si alguien lo tiene, diga amén. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Escuche cómo dice la palabra, como diciendo: a ver, ¿cuántos son cristianos? Y dice la palabra: a ver, si habéis, a ver, si pues, quiero verlo. Si de veras, si verdaderamente. Escucha, ¿sabes lo que está diciendo ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo. Escuche la grande diferencia de la iglesia común con la iglesia sobrenatural. La iglesia de cruz y la iglesia de la cruz, de la resurrección. Porque es ahí donde quiero que entiendas. Pastor, ¿está usted aminorando la cruz? No la estoy aminorando, vuelvo a decirte. Va enlazado el hecho de la cruz con la resurrección. ¿Sí me explico? Pero quiero que entiendas esto. Muchos se quedan en el estado de la cruz, ahí, y muchos se quedan en el consumado es. Vea: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice a la iglesia: poned la mira en las cosas de la tierra, no en las del reino. Iglesia, ponga su mira en su afán, ponga su mira en lo común, ponga su mira en lo terrenal y no en el reino, porque usted no ha resucitado. Como dice: si de a de veras has resucitado en Cristo, tu mirada debe de estar en las cosas de arriba, en las cosas del reino, en las cosas de allá del cielo, porque tú has resucitado con Cristo. ¡Aleluya! Ahora voy a la parte que dije que lo iba a confrontar. Y este es un reto para mí, para el ministerio y para todos los de aquí. Y para todos los que nos escuchen y oigan este mensaje. Si usted está poniendo su mirada en lo trivial, en lo común, en lo natural, en el empleo, en el hombre, en la mujer, en la teología, en la ciencia, en el razonamiento, le digo algo: usted no ha resucitado en Cristo Jesús. Una iglesia resucitada, un hijo resucitado, tiene su mirada en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y esto me llama la atención cuando Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Una iglesia resucitada, un hijo resucitado en el poder de Cristo, va a comenzar a caminar en abundancia. ¿Por qué? Porque todo le va a ser añadido. Ni siquiera va a pedirlo cuando ya está ahí atrás la bendición. Ni siquiera va a pedirlo cuando ya llegó la gloria, cuando ya le visitó la bendición. ¿Por qué? Porque camina en la resurrección de Cristo. Es que quiero que entienda, la resurrección, escúchelo, la resurrección es la activación de lo sobrenatural. Cuando Jesús
es crucificado y muere y dice consumado es, hermanos, provocó extrañez entre los discípulos, provocó inseguridad, provocó temores, provocó incertidumbre. Cuando el maestro dijo consumado es, se fueron y se refugiaron y tenían temores. Pero cuando Él se les aparece, cuando Él resucita, los comisiona y se activa algo poderoso en la vida de ellos. Viene un nuevo ánimo, viene un nuevo poder para la vida de ellos cuando Jesús se les aparece resucitado. La resurrección es un poder activador para el reino y la gloria de Dios. La iglesia camina común, y digo iglesia general, porque se les ha predicado un Cristo de cruz solamente, pero tenemos que predicar a un Cristo que llegó hasta la resurrección, que marcó la diferencia. No aminoro el hecho de la cruz. Es poderoso, digas poderoso. Pero aún había más. Aún había más. Diga, aún había más. Vea. Colosenses capítulo 2. Te voy a leer desde este verso, desde el verso 13. ¿Ya lo tienes? Y a vosotros, estando muertos, ¿en dónde? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice? Perdonando todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Ahí está el hecho de la cruz, algo poderoso. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, aleluya, en la cruz hay victoria. No aminoro el hecho de la cruz. En la cruz hay victoria. Aquí está declarado, triunfando. Pero lo que puso el punto final de éxito fue la resurrección. Lo que le va a poner punto final a tu obra en la tierra es cuando tú camines junto al Cristo resucitado. No junto al Cristo histórico, escúchalo. Hay mucha gente que camina con un Cristo histórico. Y aquel hombre que caminó en Galilea, y aquel hombre que resucitó muertos, y aquel hombre que sanó, esos caminan con un Cristo histórico. Mas si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo, hablando a Colosenses, les dice: Cristo ya no está muerto, Cristo ha resucitado. Y más te valiera, iglesia, que camines con el Cristo resucitado. Mire, rápidamente te voy a dar la definición, porque algo va a pasar. Yo siento en mi espíritu que algo va a pasar. ¿Qué es la palabra resucitado? Rápidamente, apúntale, por favor. La palabra resucitado del griego es la palabra sunegeiro, así como lo escucha, sunegeiro, y significa revivificar, reavivar. Si tú caminas como una iglesia resucitada, tú vas a comenzar a ser una iglesia o un ministro reavivado, no común. Diga, no común, reavivado. Diga, yo voy a salir de lo común. Diga, yo voy a salir de lo común. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a ser esa iglesia reavivada.
¿Sí me explico? Ve ahora la palabra resurrección. Escúchalo. La palabra resurrección es la palabra anastasis del griego, que significa pararse de nuevo. Diga, pararse de nuevo. Oh, pero dígalo con fe, iglesia. Yo le estoy predicando a una iglesia resucitada, a una iglesia diferente, a una iglesia no común, sino a una iglesia del reino. Si pues de verdad habéis creído en Cristo, con Él estáis resucitados. Yo le estoy hablando a una iglesia diferente. Aleluya. Resurrección es la palabra anastasis, que significa pararse de nuevo. La iglesia tiene que reincorporarse nuevamente y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. La iglesia tiene que reincorporarse y tomar su dirección, tomar su camino, tomar la conquista. Es ahí donde Dios te quiere. Resurrección, pararse de nuevo. No sé si entiendes. Mira, es que tal vez tengo que regresarme tantito para que lo entiendas. No sé si entiendes cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús está declarando: pasa de mí esta copa, haga de cuenta, haga un ejemplo. ¿Qué es esto? Pero era una copa, hermano, donde estaba el pecado de la humanidad. Una copa, hermanos, ni siquiera así, tal vez era una copa toluda, toda pesada, donde estaba todo el pecado inimaginable, ni se lo imagine, todo eso cochambre del hombre. Y Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Tuvo que Él cargar, tuvo que hacerse pecado por nosotros. Y es ahí donde la iglesia, yo quiero que entienda, no tenemos que aminorar el hecho glorioso de la cruz. Pero si tú no vives en el hecho glorioso de la resurrección, lo estás aminorando. Vuelvo a decirte, el hecho de la cruz, como consumado es y se acabó, es un hecho incompleto. Jesús tuvo que levantarse de entre los muertos al tercer día, resucitar, y entonces quedó su obra completa. La iglesia, de igual manera, no tiene que enfocarse en el hecho de la cruz, sino tiene que entrar al hecho de la resurrección para que su obra sea completa. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo, la iglesia tiene que pararse de nuevo. La iglesia tiene que reincorporarse. La iglesia tiene que tomar la dirección del reino. Si tú vives pasivamente, si tú vives comúnmente, tú estás aminorando el hecho de la cruz. Yo no peco, pastor. Qué bueno que no pecas. Pero si vives común, estás aminorando el hecho de la cruz. Escucha lo que más es resurrección. Es la palabra anastasis, que dice pararse de nuevo. Número 2, el levantamiento. La iglesia tiene que entrar en un levantamiento. Diga levantamiento. Ahora, no solamente es pararse de nuevo y no solamente es levantamiento, sino me llama la atención lo que dice en el original griego, porque dice de esta manera: recobrar o recuperar la verdad espiritual. Eso dice en el original. ¿Qué es resurrección? Es recobrar o recuperar la verdad espiritual. Muchos están caminando en un ámbito común, mas la palabra resurrección dice es recobrar. Diga recobrar
o recuperar la verdad espiritual. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo la verdad espiritual. Ya cualquiera es cristiano, ya cualquiera es apóstol, ya cualquiera es pastor. Se está perdiendo la verdad espiritual. Ya cualquiera dice, levanta una iglesia. Se está perdiendo la verdad espiritual. Ya cualquiera dice, soy cristiano, aunque viva como pecador, soy cristiano. La iglesia resucitada va a recuperar, va a recobrar el hecho glorioso de la resurrección. No sé si se da cuenta. Aquella persona que tome hoy la decisión de caminar con el Cristo resucitado está declarando: Señor, yo voy a recobrar, yo voy a recuperar tu verdad espiritual. Aquellos dicen tenerla, pero viven tan común, viven tan enfermos, viven tan mal. Mas yo voy a comenzar a caminar como un hombre resucitado en mi fe, resucitado en lo espiritual, como un hombre diferente, porque voy a establecer tu reino aquí en la tierra, porque yo he creído no en un Cristo crucificado, sino en un Cristo resucitado, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pablo crucificó su carne. La cruz es gloriosa, pero también caminó como un resucitado, porque dejó su vieja naturaleza, se levantó un nuevo hombre. Si usted lee la palabra de Dios, dejó de ser un Saulo y se convirtió en un Pablo. Ahí es su resurrección. Muchos han crucificado el hecho de su carne, pero no han resucitado. Muchos dicen, con Cristo estoy crucificado, pero ya no entran a la parte de la resurrección. Ya no vivo yo, sino ahí están declarando, ya morí yo y Cristo ha resucitado. Muchos están en el hecho de, con Cristo estoy crucificado. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? Es más, vaya a una iglesia cristiana y pregúnteles, ¿cuántos están crucificados con Cristo? Todos. Pero ahora, ¿cuántos están resucitados en Cristo? La resurrección va a marcar diferencia. La resurrección es el hecho de la manifestación gloriosa. Mire, la resurrección es el reino de Dios aquí. Punto y aparte. Dele fuerte un aplauso al Señor. Aleluya. La palabra resurrección en el diccionario común, escúchalo, está poderoso de igual manera. La palabra resurrección en el diccionario común dice: vuelta al uso o a la existencia. Vuelta al uso o a la existencia de algo que se había perdido o alguien. Vuelta al uso o a la existencia de algo que se había perdido. Número 2, resurgimiento. La palabra resurrección es resurgimiento. La iglesia en este tiempo tiene que resurgir nuevamente para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si bien es verdad, estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos difíciles. La pastora nuevamente me comentaba que tuvo un sueño, y te lo resumo así rápidamente. Dios le volvió a decir: el tiempo es corto, el tiempo que queda es poco. Y ya lo había hablado el Señor hace como 20 días aquí en este lugar. El reloj está muy avanzado. Y luego en la semana le habló y le dijo: el tiempo es muy corto, es muy poco lo que queda. La iglesia tiene que resurgir nuevamente, no como una iglesia histórica,
no como una tradición, sino como una iglesia de reino. Amén. Es resurgimiento. Y luego vea, número 3, recuperación o vuelta a la actualidad. ¿Qué es resurrección? Es recuperación o vuelta a la actualidad. Número siguiente, volver a vivir. ¿Qué es resurrección? Volver a vivir. Hoy Dios va a resucitar a muchos. Hay matrimonios que están al punto del colapso, se están muriendo. Si tú tomas la decisión de caminar con el Cristo resucitado, hoy ese matrimonio va a resurgir nuevamente. Hay sueños espirituales en muchos de ustedes. Hay muchos que han tenido sueños ministeriales. Se han soñado ministrando, se han soñado sirviéndole al Señor. Y ese sueño en muchos de ustedes se está secando. Pero hoy ese sueño va a ser resucitado. Va a volver a resurgir. Va a recobrar brío, fuerza en tu espíritu nuevamente. Hay muchos que están en una etapa económica difícil. Muchos están a punto de perder su trabajo. Están a punto de un colapso económico, pero dice el Señor: si tú tomas la decisión de caminar en mi resurrección, yo resurgiré tu economía, yo recobraré tus fuerzas en mi nombre, dice el Señor. Van a comenzar a tener un direccionamiento aquellos que quieran hoy resucitar en Cristo Jesús. Me llama la atención lo que dice en Hechos. Ve conmigo rápidamente a Hechos. Quiero que veas esta parte poderosa. Ve conmigo a Hechos, en lo que me ayuda Anita. Marcos 16, hija. Marcos 16. Vean ustedes en el proyector. Ahí quédense en Hechos. Y yo voy a Marcos 16, por favor. Y vea lo que dice. Verso 14. En adelante. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados, ¿a dónde? Es la condición de la iglesia común. Después de haber crucificado al maestro, muchos se sientan. Ese es el estado de la iglesia de hoy en día. Un estado raquítico, un estado común, un estado natural. Escuche lo que le estoy diciendo. Se oye fuerte lo que le estoy diciendo, pero el estado de la iglesia, y me atrevo a decir tal vez el 80% de la iglesia en la tierra está en ese estado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados, ¿a dónde? A la mesa, y les reprochó ¿qué? Su incredulidad. Hoy la iglesia no se le ha revelado en su espíritu que el maestro ha resucitado, y Jesús les reprochó su incredulidad, dice ahí. ¿Y dureza de qué? ¿Por qué? Porque no habían creído a los que habían visto. Es el estado de la iglesia en este tiempo. Un estado de quietud, un estado de comodidad en la mesa, que el maestro haga todo.
Total, ya es consumado. Mas Jesús les reprochó su incredulidad. Yo soy un hombre que resucité de entre los muertos. Tú debes de ser un hombre que camine en una esfera sobrenatural si estás en mí. Oh, santo Dios. Vea, viene la activación del poder de la resurrección. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Que creen qué? Que creen en mi nombre, que creen en mi resurrección. No en el hecho de la cruz solamente. La tarea de Jesús, vuelvo a decirte, miren hermanos, es que a lo mejor no me entienden. Es como aquel que termina la universidad. Ya terminó la universidad. Diga, ya terminó la universidad, pero sin título. De nada sirve. Tiene la universidad terminada, pero si no tiene el título, tienes a Jesús como uno crucificado en un madero, es bueno, pero sin resurrección, es que ya terminé mi universidad, ya terminé mis estudios, y el título es lo mismo. Si tú nomás llegas al punto de la cruz y no vas al punto de la resurrección, estás a medias, estás incompleto. Y la iglesia camina incompleta. Muchas iglesias están caminando incompletas. Vuelvo a decirte, en la cruz se habló de salvación. Diga, de salvación. En la cruz fue el lugar de la consumación. Diga, de la consumación. Es glorioso, es poderoso, pero la resurrección fue el activador de lo sobrenatural. Y aquí Jesús dice que les reprochó su incredulidad. Y Jesús, hablando en ese verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. Vea, a los que creen. Y hay dos puntos: a los que creen. ¿En qué? No, espéreme, no. A los que creen. Vea al verso 14: y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído. ¿A qué? No habían creído que había resucitado. No habían creído que había resucitado. Ahora verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué? No en Jesús, porque hay dos puntotes ahí. ¿Sí está viendo los puntos o no? Y estas señales seguirán a los que creen que resucité. Si tú crees que yo resucité, dice Jesús, entonces en mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre hablarás otras lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos, a los que creen, a los que creen, a los que creen. Dele fuerte un aplauso al Señor. No dice a los que creen en mi nombre, no, a los que creen en la resurrección. Si tú crees que Él resucitó, viene dinamo, viene poder, viene gloria a tu vida, y en su nombre echarás fuera demonios. Hoy la iglesia predica de un Cristo resucitado, pero históricamente solamente. La tumba quedó vacía, los lienzos estuvieron dentro, los discípulos se asombraron. Ahí quedó, punto y aparte. Dios le bendiga, levántese. Jesús les reprochó. En pocas palabras, Jesús diciendo: ¿no entiendes? Es la culminación gloriosa de mi obra en la tierra. Es la culminación gloriosa. Así como fue gloriosa mi entrada a este mundo por un vientre virginal, porque fue algo glorioso, así también mi salida de esta tierra fue gloriosa. ¿Cómo? Resucitando de entre los muertos. Y ve lo que pasó con esos discípulos que estaban ahí sentados a la mesa cuando creyeron en la resurrección. Vaya ahora sí conmigo a Hechos y terminamos. Cuando esos discípulos creyeron en la resurrección, Hechos capítulo 4, vino algo glorioso. Dile a tu hermano que está a la par: hoy Dios va a resucitar tus sueños. Y ahorita le digo: sacúdase esa teología que le han metido aquí en la cabeza. Dios no es un Dios histórico. Dios es real. Dios resucitó. Dios es poderoso. En su nombre echaremos fuera demonios. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Podrás decirle a la escasez: fuera, y la escasez se irá. Gobernaremos en el poder de su resurrección. Si has estado viviendo un evangelio hasta la cruz, estás incompleto. Estás incompleto. Falta como que la resurrección viene a ser ese sello poderoso. Yo quiero que esta iglesia comience a caminar en la resurrección de Cristo. ¡Iglesia viva de Cristo! Jesús está sentado en su trono.